Un informe policial redactado por el inspector de servicio de Scotland Yard el 7 de noviembre de 1889 describía la escena en la sala egipcia del Museo Británico de la siguiente manera: 12 cuerpos en diferentes estados de deshidratación. La piel de las víctimas había adquirido una consistencia de pergamino y se adhería firmemente a los huesos. Los globos oculares se habían encogido hasta el estado de uvas secas, y los pulmones, al abrirse, contenían entre 1,5 onzas y 3 onzas de arena fina de cuarzo. El 13º superviviente, Arthur Hargrave Wellington, profesor de la Universidad de Oxford, fue encontrado en el rincón más alejado del salón, sin daños físicos aparentes. Se sentó en el suelo de mármol, agarrando con la mano derecha un candelabro de bronce vacío, y susurró sin cesar, en un idioma que el agente de policía de servicio describió en su informe como ni inglés ni, aparentemente, europeo. Este diario estuvo sobre mi escritorio durante 3 semanas, antes de que decidiera abrirlo. Procedía de los archivos de una oficina secreta de la corona que no tiene nombre oficial y cuya existencia se niega en cualquier documento público. La cubierta de piel de becerro estaba cubierta de manchas marrones, que un químico forense identificó como sangre humana del mismo tipo que la del profesor Wellington. En el interior, entre páginas escritas con una caligrafía pulcra y académica, había 4 hojas de informes policiales, un fragmento de la traducción de un texto del libro de los muertos y un único amuleto de loza partido por la mitad, con forma de escarabajo, del que emanaba un olor sutil que solo puedo describir como el olor a arena caliente, y algo más antiguo, algo que no tiene nombre en la química moderna. Presentaré todo en el orden en que ocurrieron los hechos, según el diario y los informes policiales. No añadiré nada por mi cuenta. Los hechos que constan en estas páginas no necesitan adornos. El profesor Wellington fue uno de los egiptólogos más destacados del Imperio Británico. Su reputación en la comunidad científica era impecable. 22 años de expediciones de campo, 3 monografías publicadas por la Real Sociedad Geográfica y miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París. Cuando la expedición de Lord Ellesmere trajo de vuelta el sarcófago sellado de basalto negro de Luxor en agosto de 1889, fue Wellington quien recibió el encargo de realizar la autopsia pública. El sarcófago fue hallado en una cámara lateral tapiada en la necrópolis de Deir el-Medina, cuya ubicación no coincidía con ningún mapa de enterramientos conocido. El nombre del propietario, que es habitual en los entierros sacerdotales, no figuraba en las paredes exteriores del sarcófago. En cambio, un único signo jeroglífico que se repetía recorría todo el perímetro de la tapa, el cual el traductor de la expedición se negó a descifrar y abandonó el campamento esa misma noche sin cobrar su salario. Wellington dejó constancia de este hecho en su diario con el escepticismo académico que lo caracterizaba. Las supersticiones locales sobre este objeto son bastante pintorescas, pero carecen de valor científico. El traductor Yusuf resultó ser una persona extremadamente impresionable, lo que lo hace inadecuado para el trabajo científico serio. El sarcófago será entregado en Londres de acuerdo con los acuerdos alcanzados con el Consejo de Administración del Museo. Está prevista una exposición pública para el 6 de noviembre. Se espera la asistencia de unos 40 invitados de la aristocracia y la comunidad científica. La autopsia fue anunciada en The Times como el evento de la temporada. Las entradas para la proyección privada fueron entregadas personalmente por el administrador del museo. Entre los invitados se encontraban 4 miembros de la Cámara de los Lores, 2 profesores de Cambridge, un representante de la Sociedad de Exploración Egipcia y varias damas de la alta sociedad que, a juzgar por la columna social del mismo número de The Times, se sintieron más atraídas por el exotismo del evento que por el interés científico. El sarcófago llegó a Londres a principios de octubre y fue colocado en los almacenes del museo. Wellington lo visitaba 2 veces por semana para tomar medidas preliminares y realizar bocetos. Fue durante estas visitas cuando registró por primera vez una anomalía que, sin embargo, consideró insignificante.
Se ha observado que la temperatura del aire en las inmediaciones del objeto es sistemáticamente entre 3 y 4 grados Fahrenheit más baja que en el resto de la habitación. Probablemente se deba a las propiedades del material basáltico y su conductividad térmica. El encargado del almacén se queja de corrientes de aire. Se recomienda una inspección más exhaustiva del sistema de ventilación. El 6 de noviembre, a las 8 de la noche, 42 invitados se reunieron en el salón egipcio. Los chorros de gas estaban a máxima potencia. El sarcófago se alzaba sobre un pedestal especialmente construido en el centro del salón. Wellington comenzó el procedimiento de autopsia a las 8:20. Según sus notas, redactadas directamente durante el procedimiento y que se distinguen del resto del texto por una letra más apresurada, los primeros vendajes se cortaron sin ninguna dificultad. La momia se encontraba en excelente estado, mucho mejor de lo esperado para un objeto de su antigüedad. Las sábanas de lino no se habían amarilleado ni deteriorado. La resina con la que se impregnaron las capas exteriores del envoltorio conservaba el olor a resina fresca, a pesar de que habían transcurrido al menos 3000 años desde el embalsamamiento. A las 8:44 de la mañana, Wellington se quitó la última capa exterior del pañal del pecho. La entrada del diario en esta página termina abruptamente a mitad de frase. La siguiente anotación se realizó con tinta diferente y, según el experto en caligrafía, con una notable falta de coordinación lingual. Amuleto. Escarabajo negro. No debí habérmelo quitado. El conservador del museo, Clement Farrow, declaró ante la policía que a las 8:46 de la mañana, los 12 chorros de gas del salón egipcio se apagaron simultáneamente. No uno tras otro, no uno tras otro, como sucede cuando baja la presión en las tuberías, todo a la vez. Se quedó en la puerta y lo vio con sus propios ojos. En tan solo 3 segundos, la habitación con 42 personas en su interior quedó sumida en una oscuridad absoluta. Y Farrow la describió en su testimonio no solo como una oscuridad visual, sino también como una oscuridad físicamente densa, como si el aire de la habitación hubiera adquirido peso. Wellington registró en su diario lo que sucedía con una precisión que, en retrospectiva, parece casi monstruosa. Continuó tomando notas en la oscuridad, de memoria, y las recuperó inmediatamente después de que uno de los invitados tuviera la sensatez de encender una linterna y una vela. La letra en estas páginas es uniforme. Eso en sí mismo es extraordinario. 21 segundos de oscuridad total, registrado en un reloj de bolsillo. Los invitados comenzaron a dirigirse inmediatamente hacia la salida, pero el pánico se evitó gracias a las fuertes voces de varios hombres. Lo primero que noté cuando las linternas se apagaron fue la temperatura. La caída se produjo instantáneamente y no pudo explicarse por un simple apagado de las fuentes de calor. Calculo que la temperatura bajó al menos 15 grados Fahrenheit, en lo que se tarda en respirar. 15 grados en una respiración. Para comprender la magnitud de esta cifra, basta con decir que semejante descenso de temperatura en un espacio cerrado de varios cientos de metros cúbicos de volumen es físicamente imposible sin una fuente externa de frío extremo. El agente Bradford, que fue el primero en llegar al lugar 4 horas después, dejó constancia en su informe de que había escarcha en las superficies interiores de los marcos de las ventanas del vestíbulo. En noviembre, pero lejos del Ártico, Londres. Varios huéspedes describieron este momento en sus testimonios posteriores. Lady Aston declaró al investigador que sus dedos se habían entumecido instantáneamente y que creía haber perdido el conocimiento y estar soñando, ya que lo que estaba sucediendo no encajaba en ningún marco de la experiencia ordinaria. El vizconde Chesterfield informó que sintió una repentina falta de aire, como ocurre al saltar a agua fría. Fue él quien encendió la linterna, y fue su llama la que permitió a los presentes ver lo que había sucedido con el aire del pasillo. Salía vapor de la respiración de cada persona en la habitación. Vapor denso y espeso, como el que se produce al aire libre a 10 a 15 grados Celsius. En interiores. En noviembre. En Londres, donde el termómetro exterior esa noche marcaba 4 grados centígrados. Wellington señaló otro detalle.
que releí varias veces, tratando de encontrar una explicación racional, pero no encontré ninguna. El vapor del aliento de los presentes no se disipó. Permaneció suspendida en el aire en columnas inmóviles, como si el aire de la sala hubiera perdido por completo la circulación. 42 personas permanecían de pie entre nubes de aliento helado, y esas nubes se acumulaban, no desaparecían. Para cuando Chesterfield encendió la vela, la visibilidad hacia el fondo de la habitación estaba considerablemente reducida. Los informes policiales contienen el testimonio de otro testigo, cuyo nombre fue tachado en el documento por instrucciones posteriores de alguien. Este testigo anónimo declaró haber oído un ruido en el momento en que se apagaron las luces. Lo describió como el sonido de madera seca o de cañas que se rompen, repetido una y otra vez, como si algo grande y duro comenzara a moverse lentamente después de un largo periodo de inmovilidad. El sonido provenía de la dirección del pedestal que contenía el sarcófago. Ninguno de los demás invitados mencionó este sonido en su testimonio. Wellington sí lo hizo. En el momento en que se apagaron las luces, se oyó un sonido procedente de la dirección del objeto, que yo calificaría como crepitación, término médico que describe el crujido que producen las articulaciones al moverse, o el sonido que hacen los huesos al rozarse entre sí cuando se rompen. Escuché este sonido durante las clases de anatomía en la Facultad de Medicina hace 20 años. Estoy seguro de su origen. La fuente estaba dentro del sarcófago. Crepitación procedente de un sarcófago sellado, en el instante en que se apagaron las luces, con un descenso instantáneo de 15 grados en la temperatura. Mientras la vela Chesterfield iluminaba el pedestal, Wellington escribió su última anotación en esta página del diario. La anotación fue breve. 3 palabras, sin ningún comentario. Se ha quitado la tapa. Desde dentro. Wellington era un científico lo suficientemente experimentado como para comprender que la prioridad era registrar los hechos, no reaccionar ante ellos. Por eso hizo lo que hizo. Mientras los invitados se retiraban del pedestal hacia las paredes del salón, mientras Chesterfield alzaba la vela más alto y murmuraba algo ininteligible sobre el mal funcionamiento de las cerraduras, mientras Lady Aston exigía que se le llamara a un cuidador de inmediato, Wellington se dirigió hacia el sarcófago. Se acercó. Miró dentro a través del hueco que se había formado entre la tapa y la base. Y entonces, según sus propias notas, procedió con la disección. Para un hombre de su profesión y de su época, esto no fue un acto de imprudencia. Fue un acto de disciplina científica. Vivió 22 años convencido de que los muertos no se mueven. Una tapa que se ha movido no puede compensar 22 años. Recortó las capas restantes de la mortaja que cubrían la zona del pecho a la luz de una vela que sostenía un ayudante del museo, un joven llamado Thomas Greer. Debajo de las mortajas había otra capa, más fina, de vino más ligero, impregnada con una composición que Wellington describió como resinosa, con un olor penetrante y amargo que no coincidía con ninguna sustancia de embalsamamiento que él conociera. Debajo de esta capa, sobre el pecho de la momia, yacía un amuleto. El objeto era un escarabajo de unos 5 centímetros de largo, tallado en un material que inicialmente identifiqué como obsidiana negra. Pero tras una inspección más minuciosa, dudé de esta atribución. La superficie del objeto no reflejaba la luz cuando era iluminada por la luz de las velas, como debería hacerlo la obsidiana pulida. Absorbía la luz. No la reflejaba, sino que la absorbía, lo que creaba un extraño efecto óptico. El escarabajo no parecía un objeto que yacía sobre la superficie, sino más bien un agujero en ella. El amuleto estaba sujeto al pecho de la momia con un hilo fino de un material que no pude identificar. El hilo parecía cabello humano, pero tenía la resistencia del metal. Wellington tomó el escarabajo con la mano izquierda. No cortó el higo que sujetaba el amuleto, tiró de él. Se rompió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando ese toque. Según su descripción, en el momento en que se rompió el hilo, sintió una sensación en los dedos de la mano izquierda que comparó con tocar metal frío.
No dolor, sino una pérdida instantánea de sensibilidad que también desapareció al instante. Guardó el escarabajo en el bolsillo interior de su chaqueta. Thomas Greer declaró posteriormente al investigador que fue en ese momento cuando notó un cambio en las paredes del sarcófago. No comprendió de inmediato qué había cambiado, ya que estaba mirando al profesor, no al sarcófago. Pero percibió un resplandor con el rabillo del ojo y giró la cabeza. Los jeroglíficos de la superficie interior del sarcófago brillaban, sin reflejar la luz de las velas. Brillaban por sí mismas, con su propia luz, que Greer describió en su testimonio como roja, pero no de un rojo uniforme, sino pulsante, cambiando de intensidad al ritmo de un latido del corazón. Contó 7 pulsaciones en un intervalo que calculó entre 10 y 15 segundos. En comparación, el pulso de una persona sana en reposo oscila entre 60 y 80 latidos por minuto. Lo que sea que estuviera latiendo dentro del sarcófago, lo hacía mucho más despacio. Wellington vio el resplandor al mismo tiempo que Greer. Los símbolos jeroglíficos en las paredes de basalto del objeto exhibían una luminiscencia de color rojo sangre. Inmediatamente intenté recordar los compuestos químicos que podrían producir un efecto similar bajo ciertas condiciones de iluminación, pero no pude hacerlo. El basalto no es un material luminiscente. A juzgar por su estado de conservación y composición, las pinturas utilizadas para pintar los jeroglíficos eran pigmentos egipcios estándar a base de malaquita y ocre. Ni la malaquita ni el ocre son luminiscentes. Sin embargo, los símbolos brillaban. El brillo se intensificó en el momento en que me quité el amuleto. Existía una correlación temporal directa y evidente entre estos dos sucesos. Una correlación temporal directa y evidente. Era su manera de plasmar por escrito lo que aún no se había permitido formular de otra forma. Para entonces, varios invitados ya habían visto el resplandor. La sala se llenó de voces. Alguien exigió que abrieran las puertas y llamaran a un médico. Algunos insistían en que lo que estaba sucediendo formaba parte de una representación teatral organizada por los administradores del museo para el entretenimiento del público. El vizconde Chesterfield, que era el que estaba más cerca del pedestal, junto a Wellington y Greer, declaró posteriormente al investigador que percibió el olor en ese preciso instante. Lo describió como el olor a aire seco y caliente, a desierto, a piedra caliente, y debajo, más profundamente, algo orgánico, algo que se negó a especificar en su testimonio, alegando que no tenía las palabras para describirlo con precisión. Thomas Greer encontró las palabras. En su testimonio, prestado 3 días después en presencia de un inspector y una taquígrafa, dijo lo siguiente: olía a carnicería que llevaba mucho tiempo cerrada. El resplandor de los jeroglíficos seguía intensificándose. La luz roja ya no se limitaba a marcar los símbolos en las paredes. Llenaba el espacio interior del sarcófago con una neblina constante y pulsante. Wellington se encontraba a medio metro del borde, mirando hacia adentro. Justo entonces, desde las profundidades del sarcófago, desde aquella bruma rojiza, una mano se alzó lentamente. Marchito, cubierto de piel ennegrecida, envuelto en sudarios oscuros, con los dedos doblados en un ángulo que no sugiere músculos vivos. Se elevó lentamente y con esfuerzo, como la mano de un hombre que ha permanecido inmóvil durante mucho tiempo y apenas comienza a recordar cómo hacerlo. Se detuvo en el aire, a la altura del borde del sarcófago, y ella comenzó a girar lentamente hacia Wellington. Thomas Greer dejó caer la vela. Fue el primer reflejo motor involuntario registrado en la sala después de que apareciera la mano. La vela cayó sobre el suelo de mármol y no se apagó. Siguió ardiendo, tumbada de lado, proyectando largas sombras ondulantes en el techo. Y bajo esa luz irregular la mano que se asomaba por el borde del sarcófago parecía aún más improbable, aún más incompatible con cualquier experiencia que un científico británico culto pudiera acumular en 53 años de vida. Wellington no retrocedió. Esto queda documentado en el testimonio de 3 testigos que estaban lo suficientemente cerca como para ver su rostro. Se quedó inmóvil,
mirando su mano con una expresión que Chesterfield describió como la de un hombre que realizaba cálculos complejos mentalmente. No era miedo, eran cálculos. Posteriormente, Wellington reconstruyó en su diario lo sucedido en los segundos siguientes, ya que no había escrito nada en el momento del suceso. La mano se movió con una velocidad que desmentía la lentitud de sus movimientos anteriores. No tuve tiempo de reaccionar. Los dedos se cerraron alrededor de mi cuello, debajo de mi oreja izquierda, y me apretaron la tráquea con una fuerza que calculo que es significativamente mayor que la capacidad física de una persona de complexión similar. La piel de mi mano se sentía como el cuero seco de la encuadernación de un libro viejo, estirado sobre un material duro. No había suavidad en el tejido subcutáneo. No había calor. La temperatura de la piel del sujeto era significativamente inferior a la temperatura del aire ambiente, lo cual, de por sí, es físicamente anormal para un objeto que no ha estado en contacto con una fuente de frío. La presión sobre la tráquea aumentaba de manera uniforme y metódica, como si la fuerza que la producía no fuera espontánea, sino consciente y controlada. Consciente y controlada. Wellington hizo hincapié en esta distinción 2 veces en el texto. Para él, como científico, era fundamental. Existía una diferencia fundamental entre la contracción muscular mecánica y convulsiva y la presión dirigida y calculada. La primera podría tener una explicación fisiológica. La segunda no. Se oyó un grito en el pasillo. Varias voces a la vez, masculinas y femeninas, y aquel grito finalmente conmovió a quienes habían permanecido aturdidos. 2 hombres corrieron hacia el pedestal y agarraron a Wellington por los hombros, intentando tirar de él hacia atrás. No lo soltaron. Lo sujetó con la misma fuerza metódica y durante unos segundos se creó una imagen absurda. 2 personas vivas tiraban del profesor en una dirección, y algo dentro del sarcófago lo sujetaba por la garganta en la otra. Entonces, un sonido emanó del sarcófago. Grier lo describió en su testimonio como el crujido de madera vieja bajo una carga pesada, pero más húmedo, más orgánico. Chesterfield dijo que era un sonido parecido al crujido de las articulaciones, pero amplificado muchas veces, como si no fuera solo una articulación la que se moviera, sino todo el esqueleto a la vez, después de miles de años de completa inmovilidad, debido a la resistencia de los ligamentos atrofiados y los tendones endurecidos. Varios testigos, en sus declaraciones, no pudieron describir el sonido en absoluto y simplemente escribieron que era incorrecto. La momia estaba sentada en el sarcófago, lentamente, con un esfuerzo que se podía oír físicamente. El torso se elevó desde una posición horizontal a una vertical. La mano que sujetaba el cuello de Wellington le servía de apoyo, y su cuerpo era el punto de apoyo alrededor del cual se desarrollaba el ascenso. Los 2 hombres que habían estado tirando del profesor lo soltaron y se retiraron. Los testigos describieron este momento de manera diferente, pero sus testimonios coincidieron plenamente en un punto. Cuando la parte superior del cuerpo de la momia se elevó hasta una posición vertical, la cabeza giró. No se inmutó. No se dejó vencer por la fuerza de la gravedad. Se giró. Lentamente y con evidente determinación, desde la posición en la que había permanecido durante 3000 años, hasta quedar de cara al salón. Wellington describió lo que vio frente a él, a escasos centímetros, en una sola frase. No había ojos en las cuencas. En las cuencas había oscuridad, y esa oscuridad miraba. La mano se relajó. Wellington recurrió a sus compañeros, que no habían logrado avanzar lo suficiente. En su cuello presentaba marcas que el médico forense observó durante el examen. 4 franjas de hiperemia profunda de la piel, situadas exactamente donde se ubican los 4 dedos de una mano humana, y una franja que partía del pulgar. El tamaño de las huellas correspondía al de una mano masculina grande. La profundidad de la hendidura indicaba una fuerza suficiente para fracturar el cartílago laríngeo si se hubiera mantenido durante otros 30 o 40 segundos. La momia permanecía erguida en el sarcófago. La sala estaba en silencio. Y entonces las cuencas vacías de los ojos se movieron lentamente desde Wellington
hacia el resto del público, recorriendo la sala con la misma atención metódica con la que la mano se aferraba a la garganta. No fue un movimiento aleatorio, era una inspección. Lady Aston dio un paso hacia las puertas. Las puertas no se abrieron. Lady Aston apoyó todo su peso en la puerta derecha, luego en la izquierda, y luego de nuevo en la derecha. La madera no crujía, las bisagras no se movían, la cerradura no hacía ruido metálico. Las puertas se erguían como parte de la pared, como si nunca hubieran existido como un objeto separado y móvil, como si hubieran sido talladas en una sola pieza de piedra, junto con la mampostería circundante. El vizconde Chesterfield se acercó a ella y apoyó su hombro contra el de ella. El resultado fue el mismo. Otros 2 hombres se unieron a ellos, y 4 hombres adultos, con un peso total de al menos 600 libras, presionaron las puertas sin producir ningún efecto visible. Thomas Greer corrió hacia la salida de servicio lateral, en la pared del fondo del pasillo. Tiró de la manija. Nada. La golpeó con el hombro. Nada. Intenté insertar la llave que llevaba como empleado del museo y descubrí que no encajaba. No porque la cerradura estuviera cerrada por el otro lado. Sencillamente no encajaba. Como si la cerradura fuera maciza, como si la puerta no tuviera ningún mecanismo de cierre. Wellington observó todo esto, de pie a 5 pasos del pedestal, sujetándose el cuello con la mano izquierda. Respiró hondo. Tomó nota. Todas las salidas del salón eran inaccesibles. El bloqueo físico no tenía explicación mecánica. Las bisagras y los mecanismos de cierre que examiné estaban en buen estado de funcionamiento y no estaban bloqueados desde el exterior, según el testimonio de Greer. Sin embargo, las puertas se resistieron a ceder ante cualquier fuerza. Atribuyo esto a una fuerza externa de origen desconocido. Los invitados comenzaron a mostrar signos de pánico agudo. Varias mujeres gritaban. 2 hombres gritaban con ellas. Y uno de los profesores de Cambridge se sentó en el suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Fue entonces cuando empezó a caer la arena. Los que estaban más cerca del pedestal fueron los primeros en sentirla. Greer describió la sensación como si una aguja le pinchara la mejilla, luego otra, y después varias a la vez. Decidió que eran fragmentos de algo y levantó la mano para cubrirse la cara. Tenía la palma cubierta de diminutas partículas, casi invisibles pero claramente visibles en la piel. Chesterfield sintió arena en los labios y la escupió. Lady Aston se apartó de la puerta porque la sintió en los ojos, fina y punzante, como cristales rotos. La arena no tenía origen aparente. No llovía desde arriba, ni subía desde abajo. Aparecía en el aire, como si el aire mismo se estuviera convirtiendo gradualmente en arena. Su cantidad aumentaba. Al principio era solo una desagradable sensación de hormigueo. Luego se volvió dolorosa, y después varias personas empezaron a toser, cubriéndose la cara con las mangas y pañuelos. La única vela Chesterfield, tirada en el suelo donde Greer la había dejado caer, parpadeaba en la creciente nube de arena, su círculo de luz estrechándose a medida que el polvo la consumía. Wellington se volvió hacia el pedestal. La momia seguía erguida en el sarcófago, pero ahora el aire alrededor del pedestal se movía. No era una convección normal, ni una corriente de aire, era una rotación, lenta, concéntrica, con un pedestal en el centro, como si el pedestal fuera el eje alrededor del cual se organizara todo el espacio de la sala. En esta zona, la arena se arremolinaba con mayor densidad y rapidez, formando una especie de embudo, cuyo extremo inferior descansaba contra el sarcófago. Observé la formación de un flujo de vórtice localizado en una habitación cerrada, sin ninguna fuente visible de presión de aire. La velocidad de rotación de las partículas aumentó. La distancia desde el perímetro del vórtice hasta el pedestal disminuyó gradualmente, lo que indica una concentración del flujo. La temperatura en la habitación siguió bajando, a pesar de que no podía identificar la fuente del enfriamiento adicional. Salía vapor de mi aliento. El suelo bajo mis pies estaba cubierto por una fina capa de arena. Alguien rompió una ventana. Un profesor de Cambridge llamado Edward Morris,
El mismo que había estado sentado en el suelo se levantó, cogió una silla y la arrojó contra la ventana más cercana. El cristal se hizo añicos. El aire nocturno y el ruido de la calle se colaban por la abertura. El lejano repiqueteo de cascos y el eco de voces de Great Russell Street. Varias personas se apresuraron hacia la ventana, con la clara intención de salir. Una ráfaga de viento, que entró por la brecha, golpeó la tormenta de arena sobre el pedestal y la dispersó por un segundo. Solo por un segundo. Entonces el torbellino se reavivó, más denso y veloz, como si el aire exterior le hubiera aportado energía adicional en lugar de disiparla. Quienes habían llegado hasta la ventana rota se detuvieron. Morris fue el primero en comprender el motivo y se lo contó a los demás con una voz que, según su testimonio policial, era completamente inexpresiva, lo que de por sí indicaba cierto grado de conmoción. También había arena fuera de la ventana. No en toda la calle, no en todo Londres. Fue fuera de esa ventana, a pocos metros del muro del museo, donde una espesa nube rojiza de arena fina flotaba en el aire de noviembre, a través de la cual apenas se podían ver las farolas de gas de Great Russell Street. Los transeúntes, a juzgar por la falta de reacción desde el exterior, no vieron ni sintieron esta nube. Solo existía aquí, solo alrededor de este edificio, solo para quienes estaban dentro. La arena en el pasillo seguía espesándose. El vórtice sobre el pedestal alcanzó el techo y comenzó a expandirse. Y la momia en el sarcófago levantó lentamente su segunda mano. Wellington escribió más tarde que fue en ese momento cuando dejó de buscar una explicación y comenzó a observar. Esta distinción en su diario parece casi clínica, casi quirúrgica en su precisión. Hasta ese momento, parte de su conciencia seguía funcionando en el modo de hipótesis científica, repasando posibles mecanismos, posibles errores de percepción, posibles coincidencias. Después de que la momia alzó su segunda mano, esa parte de su conciencia se quedó en silencio, no por miedo, sino por la suficiencia de los datos. Observaba. La criatura se levantó del sarcófago con la misma conciencia metódica con la que había permanecido sentada en él. No de forma brusca, no espasmódica, no con esos movimientos temblorosos que las supersticiones de la plebe atribuyen a los muertos resucitados. Lentamente, controlado. La pierna derecha cruzó el borde del sarcófago y aterrizó sobre el pedestal. Luego la izquierda. La criatura se yergue sobre el pedestal en toda su altura, y Wellington calculó que medía aproximadamente 6 pies y 2 pulgadas. Las vendas que cubrían la parte inferior de su cuerpo se habían abierto al moverse, dejando al descubierto unas espinillas marchitas del color de la madera vieja, cubiertas de una piel sin un solo pliegue, porque no había grasa y casi nada de tejido muscular debajo. Solo hueso y piel estirados entre ellos, como un parche de tambor. Pero eso no era lo que Wellington estaba mirando. Estaba mirando la cabeza. El cráneo estaba cubierto de piel oscura bien conservada, sin pelo. Los músculos faciales se han atrofiado por completo, dejando al descubierto la estructura ósea del cráneo en su forma geométrica pura. Los pómulos, las arcadas superciliares, la línea de la mandíbula. Los labios se habían arrugado y retraído, dejando al descubierto dientes intactos y bien alineados. Los dientes eran blancos, no amarillentos ni cariados, como cabría esperar de un individuo de 3000 años de antigüedad. Blanco, como un hombre vivo en la plenitud de su vida. Noté esta discrepancia y no encontré explicación alguna. Las cuencas de los ojos estaban vacías. Wellington lo supo a primera vista. Pero ahora que la criatura se alzaba imponente sobre el pedestal y podía verla desde una distancia de varios metros a la luz del creciente resplandor rojo que emanaba de las paredes del sarcófago, pudo percatarse de algo que no había notado antes. Las cuencas de los ojos no estaban simplemente vacías. Había algo en ellas que impedía que la mirada se desviara. Algo que la sujetaba con la misma fuerza irresistible que una mano que aprieta la garganta. La oscuridad dentro de estas dos depresiones era activa. No era simplemente una ausencia como la luz.
estaba presente como algo distinto. Greer intentó describirla de otra manera en su testimonio. Dijo que cuando miró dentro de las cuencas de los ojos, tuvo la convicción de que había alguien allí. No algo. Alguien. Muy viejo y muy enojado, mirando desde el interior de ese cráneo marchito con una paciencia incompatible con la percepción humana del tiempo. Con la paciencia de un ser para quien 3000 años de inmovilidad en un sarcófago sellado no eran una prisión, sino una expectativa. El remolino de arena sobre el pedestal se disipó en el instante en que la criatura se puso de pie. Simplemente se detuvo, como un mecanismo que ha cumplido su función. La arena se depositó en el suelo formando una capa fina y uniforme, cubriendo el mármol con una costra rojiza. La sala quedó prácticamente en silencio. Solo se oía la respiración agitada y entrecortada de más de 40 personas y el lejano ruido de la calle tras la ventana rota. La criatura permanecía inmóvil sobre el pedestal. Observaba la sala. No se trataba de un simple giro de cabeza al azar. La cabeza giraba lentamente, de forma secuencial, de izquierda a derecha, deteniéndose en cada grupo de personas durante 2 o 3 segundos, como si estuviera haciendo un balance. Era como si algo dentro de ese cráneo estuviera registrando metódicamente a los presentes, evaluándolos, clasificándolos según algún principio inaccesible para los vivos. Varias personas no pudieron soportar esa mirada y apartaron la vista. Morris no apartó la mirada, y más tarde le dijo al investigador que, cuando las cuencas vacías de los ojos se detuvieron en él durante esos 2 o 3 segundos, sintió una sensación de frío en el pecho. No externamente, no en su piel, sino internamente, como si algo muy frío y extraño le hubiera tocado los pulmones desde dentro. La sensación desapareció cuando giró más la cabeza. No le había contado esto a nadie antes del interrogatorio, y posteriormente le pidió al investigador que no incluyera este fragmento en el informe oficial. El investigador lo hizo. La cabeza completó una rotación completa y se detuvo. La criatura miró fijamente al frente, a Wellington, Chesterfield y otros hombres, agrupados de forma dispersa en el extremo izquierdo del pedestal. Entonces su mandíbula cayó, lentamente, a través de la resistencia de los ligamentos resecos, con el mismo crujido húmedo que varios testigos oyeron cuando levantaron el torso. Una boca se abrió, dejando ver dientes blancos y vivos, y una cavidad negra y seca tras ellos. De esa cavidad salió un sonido, no un gemido, ni un aullido, ni un rugido. Wellington describió el sonido con la única palabra que conocía, aunque reconocía su insuficiencia. Habla. Era habla. Grave, gutural, seco como el pergamino, como si las cuerdas vocales recordaran su función pero olvidaran la humedad. El idioma era desconocido, pero tenía estructura, tenía gramática, tenía la entonación de una pregunta o una orden, y tenía algo más que Chesterfield, en su testimonio, identificó como intención. La criatura habló. Y entonces un dedo marchito se alzó y señaló. El dedo señaló a Lord Henry Aston, no a Lady Aston, que estaba más cerca y era más visible con su vestido claro. No fue Wellington quien estuvo más cerca del pedestal. Fue Lord Aston, de pie en el centro del salón, detrás de los demás, parcialmente oculto a la vista por varias figuras. La criatura lo eligió entre 42 personas con la misma precisión con la que un cirujano selecciona el instrumento adecuado de entre una hilera de instrumentos idénticos. Lord Aston tenía 61 años, miembro de la Cámara de los Lores, presidente del patronato del Museo Británico, el hombre que firmó el permiso para que el sarcófago entrara en el país y que organizó el evento de esta noche. Posteriormente, el investigador señaló específicamente este hecho en su informe, sin darle ninguna interpretación, simplemente registrándolo como un detalle. La criatura señaló al hombre directamente responsable de la presencia del sarcófago en aquella sala. Lord Aston no se movió. Aquello no era valentía, fue una parálisis. Chesterfield, que estaba a su lado,
Declaró ante el investigador que Aston dejó de respirar en el momento en que le señalaron con el dedo. No perdió el conocimiento ni se cayó. Simplemente dejó de respirar y se quedó allí de pie con la boca abierta, sin echar humo. Chesterfield le dio un codazo. Aston no reaccionó. Su mirada estaba fija en la criatura, y en esa mirada, según Chesterfield, no había ni miedo ni dolor. Su mirada era vacía, como la de un hombre que se queda mirando fijamente una luz brillante que no puede ver, pero de la que no puede apartar la vista. Wellington registró lo que vio desde unos pocos metros de distancia. El sujeto apuntó con el dedo índice extendido de su mano derecha hacia Lord Aston y mantuvo esa posición durante un periodo de tiempo que calculo entre 8 y 12 segundos. Durante ese tiempo, Lord Aston permaneció inmóvil y, según pude observar, no respiró. Los cambios en su aspecto comenzaron alrededor del 5.º segundo. Los observé con la precisión suficiente para reconstruir la secuencia. El cabello fue lo primero en cambiar. Lord Aston tenía el cabello rubio oscuro, con algunas canas en las sienes, propias de su edad. Decambió en cuestión de segundos, no gradualmente, no mechón a mechón. Una oleada de transformación recorrió mi cabeza, desde la nuca hasta las sienes y la frente, como una ola que se extiende sobre la superficie del agua tras el lanzamiento de una piedra. Por dondequiera que pasaba esta ola, mi cabello se volvía blanco, ni gris, ni plateado. Blanco, como la piedra caliza recién caída, como la primera nieve, como una sustancia de la que toda materia viva ha desaparecido por completo. En 3 segundos, Lord Aston adquirió la cabeza de un hombre de 80 años. Luego su piel comenzó a cambiar. Chesterfield se encontraba a 2 pasos de él y lo vio con detalle, algo que posteriormente se negó a repetir al investigador en 2 ocasiones, y pidió que solo se registrara una vez en el protocolo. La piel del rostro de Aston comenzó a perder humedad visiblemente. Esa es la única manera de describir lo que sucedía. No se arrugaba ni se caía, como ocurre con el envejecimiento. Se tensaba. Se hundió hacia adentro, hacia los huesos, como la piel de un tambor que se seca y se tensa. Sus pómulos se hicieron más prominentes. Las sienes se hundieron. Los contornos de las cuencas de sus ojos eran visibles bajo la piel adelgazada con una claridad anatómica imposible en una persona viva. Lord Aston estaba vivo. Esto se confirmó cuando, en un momento dado, parpadeó. Una vez. Lentamente. Entonces la piel de sus manos, visible por debajo de los puños, comenzó a oscurecerse. No azul, como en la asfixia, oscureciéndose, como la madera se oscurece con el tiempo y el calor, tonificando. Se fue reduciendo hasta convertirse en finas ondulaciones transversales, perdiendo turgencia tan rápidamente que era visible a simple vista. Los dedos de sus manos comenzaron a juntarse, doblándose hacia la palma, no porque él los doblara, sino porque los tendones secos los empujaban hacia esa posición, como la piel seca que tira de un pergamino fresco. Varias personas en el salón estaban gritando. Lady Aston no gritó. Se encontraba a 3 metros de su marido y lo miraba con una expresión que Greer describió en su testimonio como de total incomprensión, como si estuviera absolutamente convencida de que estaba viendo algo que no podía ser. Y esta convicción la protegía de darse cuenta de que realmente estaba allí. La criatura sobre el pedestal no se movió, simplemente mantuvo el dedo apuntando. Wellington registró la escena final. Lord Aston se desplomó. Uso esa palabra porque no encuentro una más precisa. Su cuerpo no se cayó. Perdió su integridad estructural mientras estaba de pie. Su ropa se desplomó al suelo en una fracción de segundo, y no había nada pesado en ella, ni en las mangas vacías del abrigo, ni en los pantalones vacíos. Una fina capa de polvo grisáceo beige cubría uniformemente el interior de la tela. El olor en la zona inmediata cambió. Al olor a arena caliente se unía el polvo de viejos archivos, y algo más penetrante, que identifiqué como harina de huesos. La ropa yacía extendida en el suelo, como si nunca hubiera habido nada dentro.
Sobre el pedestal, la criatura bajó lentamente la mano y giró la cabeza. Buscaba la siguiente. La oscuridad sobre el pedestal no era ausencia de luz. Wellington registró esta distinción con una meticulosidad que, a esas alturas de la noche, parecía ser la única manera en que podía mantenerse operativo. Escribía con rapidez, y su letra seguía siendo legible, aunque las letras se volvían más pequeñas y apiñadas, como ocurre cuando la mano se mueve al ritmo de una respiración acelerada. Una mancha oscura se estaba formando en el aire sobre el pedestal, aproximadamente a 1 metro por encima de la cabeza del objeto. Sus límites eran nítidos, como los de un objeto, no como los de una sombra o una zona de poca luz. No se difuminaba en los bordes, se desprendía. El tamaño de la mancha aumentaba. No se expandió de manera uniforme en todas las direcciones, sino más bien hacia abajo, hacia el objeto, como si descendiera sobre él o se formara a su alrededor. El resplandor rojo de los jeroglíficos en las paredes del sarcófago comenzó a desvanecerse en ese instante, como si la energía que los alimentaba se estuviera redistribuyendo en esta nueva formación. Apartó la mirada del diario y la dirigió hacia la oscuridad que se extendía sobre el pedestal. Fue un error. 3 páginas más tarde, cuando reconstruyó la secuencia de los hechos de forma más coherente, él mismo lo clasificó como un error. Mirar directamente a la oscuridad fue un error, no porque me causara dolor físico o dañara mi vista, sino porque la oscuridad me devolvía la mirada. Y había algo en esa mirada recíproca que inmediatamente comenzaba a destruir la estructura interna de cualquiera que se atreviera a soportarla. Wellington bajó la vista hacia el diario después de unos segundos. Escribió que, subjetivamente, esos pocos segundos le parecieron mucho más largos. Escribió que, durante esos segundos, tuvo una clara percepción de lo que lo observaba desde la oscuridad. No era una imagen, ni un rostro. Era conocimiento. Directo e inmediato, como el conocimiento de una quemadura al tocar metal caliente, sin pasar por etapas intermedias de comprensión. No anotó el contenido de ese conocimiento. En la página del diario donde debería haber estado esta anotación, solo quedaba una palabra, escrita con un tamaño mayor que el resto del texto y subrayada varias veces, como si la mano volviera a ella una y otra vez, mientras pensaba en la siguiente frase. La palabra era antiguo. Para entonces ya había encontrado la sección requerida en su hoja de traducción. Sección 125 del Libro de los Muertos. Fórmulas apotropaicas dirigidas contra aquellos que habían resucitado del Duat. Leyó la traducción y mientras leía, su expresión, según Chesterfield, que en ese momento había desistido de intentar abrir la puerta y simplemente permanecía de pie junto a la pared, cambió lentamente. No por alivio, a partir de la comprensión. Me di cuenta del error fundamental que la egiptología había cometido a lo largo de su historia como disciplina. Leíamos estos textos como literatura religiosa, como poesía, como expresión metafórica de ideas sobre la vida después de la muerte. Les aplicamos el mismo aparato hermenéutico que a Homero o la Biblia, y estábamos fundamentalmente equivocados. Esto no es poesía, esto es documentación técnica. Cada fórmula, cada conjuro, cada descripción de procedimiento está escrita con una precisión que solo puedo comparar con la de un manual quirúrgico o un reglamento militar. Los sacerdotes que escribieron estos textos describieron procedimientos reales para trabajar con fuerzas reales. Sabían lo que hacían, sabían con qué trabajaban y sabían cómo detenerlo. Encontró la fórmula. La sección sobre el procedimiento para obligar al espíritu a regresar a Duat ocupaba, según sus cálculos, unas 3 columnas de texto jeroglífico en el papiro original. En su hoja de traducción cabía en 8 líneas. 8 líneas en inglés, traducidas del antiguo egipcio a través del griego, con huecos donde el papiro estaba dañado, y notas del traductor donde el significado era controvertido. 8 líneas. Wellington las miró y se dio cuenta de que no sabía si funcionaban. No sabía si su traducción era lo suficientemente precisa.
No sabía si debía leerlas en voz alta o escribirlas. Desconocía si los componentes materiales mencionados en los huecos dañados del texto original eran necesarios para este procedimiento. No sabía nada más que tenía 8 líneas y ninguna alternativa. Exhaló y levantó la vista de la hoja. La criatura en el pedestal lo miraba fijamente. Había dejado de buscar la siguiente. Encontró a quien leyó las fórmulas. La cabeza estaba girada precisamente hacia él, y la oscuridad sobre el pedestal palpitaba con un ritmo que Wellington ahora reconocía, pues lo había visto antes en el resplandor rojo de los jeroglíficos. El mismo ritmo, más lento que un pulso humano. Mucho más lento. La criatura abrió la boca y comenzó a hablar. El idioma era el mismo, gutural y seco, pero ahora no era una sola frase ni una orden. Era texto. Largos, organizados rítmicamente, con estructuras repetitivas que Wellington, como lingüista, identificó inmediatamente como anáforas. Cada nuevo segmento comenzaba con la misma combinación de sonidos. La criatura estaba lanzando un hechizo. Los escarabajos emergieron primero de las paredes, no de las grietas del suelo ni del techo, de las paredes. Desde la propia piedra, a través de la cual pasaron sin agujeros visibles, del mismo modo que el agua pasa a través de un material poroso. Salieron y cayeron sobre el suelo de mármol con un ligero y seco golpe, cada uno del tamaño de una moneda grande, de color marrón oscuro, e inmediatamente comenzaron a moverse, rápida y decididamente, no en direcciones aleatorias, sino hacia el centro de la sala, hacia la gente, hacia el calor y el movimiento. Había cientos de ellos, luego miles. La primera mordedura cayó en el tobillo de Lady Aston, y ella gritó de nuevo, y esta vez su grito resonó en todo el salón a la vez, pues ahora había suficientes escarabajos como para cubrir el suelo con una alfombra continua en movimiento. Y esta alfombra trepaba por las paredes, y por las piernas de los que estaban cerca de las paredes, y por el pedestal, donde la criatura seguía recitando el hechizo con voz serena, sin prestar atención a los insectos, del mismo modo que quien lo invocó no presta atención a la lluvia. Wellington sintió el primer escarabajo en su mano izquierda. No bajó la mirada. Observó fijamente a la criatura y sostuvo en la mano una hoja de papel con 8 líneas de traducción. Wellington comenzó a leer la fórmula en voz alta. No estaba seguro de la pronunciación. La traducción al inglés no proporcionaba una transcripción del original, sino solo un equivalente semántico, aproximado, y en algunos casos, francamente cuestionable. Leyó las palabras en inglés, sabiendo que eran sombras de las antiguas palabras egipcias, pálidas copias de los sonidos que hace 3000 años pronunciaban los sacerdotes sobre un fuego vivo en salas de piedra cuyas paredes estaban cubiertas de textos que nadie después de ellos podría leer correctamente. Leyó y se dio cuenta de que probablemente no funcionaría. La criatura se detuvo. No terminó el hechizo por completo. Hizo una pausa durante el tiempo que dura un latido de su lento pulso, y giró la cabeza hacia Wellington. No había prisa en el movimiento. Había algo más, algo que Wellington describió con esmero y precisión en su diario. Atención. La criatura oía las palabras de la fórmula y respondía a ellas. Esto, en sí mismo, era información. Esto significaba que las palabras eran correctas, que la traducción, a pesar de todas sus lagunas e imprecisiones, contenía suficientes elementos precisos como para ser reconocible. Wellington continuó leyendo. Recité el texto de forma uniforme y sin pausas, intentando mantener el ritmo implícito en la estructura de la traducción al inglés. Los escarabajos de mi mano izquierda seguían desplazándose por mi antebrazo. Para entonces, ya había contado 7 picaduras. Cada una dejaba una pequeña herida sangrante de unos 2 milímetros de diámetro con bordes irregulares. El dolor era agudo e inmediato, sin demora. Continué leyendo. La oscuridad sobre el pedestal comenzó a cambiar. No se disipó, se espesó,
se acumuló y se contrajo hacia el centro, del mismo modo que la superficie de un líquido se contrae alrededor de un objeto sumergido en él. El resplandor rojo, que casi se había extinguido en las paredes del sarcófago, regresó. Pero ahora pulsaba más rápido, con un ritmo notablemente diferente al de antes, y Wellington registró este cambio de ritmo como significativo. Su pulso se aceleró. Algo estaba cambiando en el estado de la criatura, y ese cambio era consecuencia de sus palabras. La criatura reanudó su hechizo. Ahora ambos lanzaban hechizos simultáneamente. Un profesor de egiptología con una chaqueta desgarrada, cubierto de escarabajos hasta los codos, con una hoja de mana traducción en su mano derecha temblorosa, y un sacerdote de 3000 años de antigüedad sobre un pedestal de basalto negro, con carne regenerada bajo sudarios desgarrados, con las cuencas vacías de los ojos vueltas hacia él. Dos voces resonaron en el pasillo cubierto de arena. Una, viva y ronca por el miedo. La otra, seca y uniforme, como la voz de una máquina incansable. La voz de la criatura era más fuerte. Los escarabajos en el suelo cambiaron su movimiento. Antes se movían de manera uniforme, cubriendo metódicamente el espacio del salón, como el agua que llena un recipiente. Entonces algunos de ellos, los que estaban a pocos metros de Wellington, cambiaron de dirección y comenzaron a concentrarse a su alrededor. No de forma caótica, sino en espiral, estrechándose hacia sus pies. Greer, que estaba junto a la pared y observó esto, le dijo más tarde al investigador que parecía una orden, como si se les hubiera indicado a los insectos que se concentraran en un objeto específico. Wellington leyó la fórmula hasta el final de la página. No pasó nada. Terminó de leer y se detuvo. Y en esa pausa hubo unos segundos de silencio, durante los cuales la criatura continuó leyendo su hechizo y los escarabajos continuaron concentrándose alrededor de sus pies, y el pasillo continuó cerrado con llave, y la arena continuó yaciendo en el suelo, y en algún lugar detrás de él alguien lloraba en silencio. Y en esos pocos segundos estaba todo lo que significa un fracaso completo, definitivo e irreversible. Dio la vuelta a la página. En el reverso, con la letra minúscula del traductor, había algunas notas. Nunca leyó realmente las notas de esta sección en particular, porque la consideraba secundaria para su investigación. Ahora las leía a la velocidad de aquellos cuya esperanza de vida depende de su velocidad. La nota en la fórmula de retorno decía lo siguiente. El traductor señala: la fórmula de la sección 125 está incompleta en esta copia del papiro. Según textos paralelos de la colección de papiros de Turín y fragmentos del papiro 1 de Leiden, la fórmula recitada era solo uno de los 3 componentes necesarios del ritual. El segundo componente era el ancla física del espíritu en nuestro mundo, Shu, es decir, un objeto material que conecta la conciencia de un ser con el espacio de los vivos. El tercero era el fuego, mediante el cual el ancla física debe ser destruida mientras se pronuncian las palabras de la fórmula. Sin la destrucción de Shu, la fórmula de retorno no tiene poder. El ancla física. Wellington metió la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta. Sus dedos hallaron lo que había colocado allí al comienzo de la noche, cuando todavía era un científico que daba una demostración pública, y no un hombre encerrado hasta las rodillas, entre insectos carnívoros, en una habitación cerrada junto a una criatura que succionaba vidas. El escarabajo negro estaba en su bolsillo. Lo sacó y lo examinó. Bajo el resplandor rojo, el amuleto se veía igual que al principio. No un objeto, sino un agujero en el espacio. Absorbía la luz, no la reflejaba. En mi mano no se sentía como piedra, se sentía como un vacío, como un agujero en la palma. La criatura sobre el pedestal interrumpió el hechizo. La sala quedó inmediatamente en silencio, del mismo modo que una habitación se vuelve más silenciosa cuando se apaga un mecanismo que ha estado funcionando en segundo plano. Miles de escarabajos seguían moviéndose, pero en silencio, y en ese silencio sus movimientos se volvieron casi insoportables de contemplar. La criatura miró el amuleto en la mano de Wellington. Más precisamente,
Miró al hombre que sostenía el amuleto, y por primera vez esa noche, algo nuevo apareció en su mirada. Wellington lo describió en su diario con una sola palabra: reconocimiento. La criatura reconoció el amuleto, y supo que Wellington había leído la nota del traductor, y supo que comprendía lo que debía hacer. Bajó del pedestal. El paso de la criatura sobre el suelo de mármol no sonó como debería. Fue demasiado pesado para un cuerpo tan desecado. Demasiado duro, como si el pie que aterrizaba sobre el mármol estuviera hecho de un material más denso que el hueso y más pesado que la carne. La losa de mármol bajo el pie derecho se agrietó. Una fina grieta radial se extendía desde el punto de contacto. El segundo paso dejó una grieta similar bajo el pie izquierdo. La criatura se acercaba a Wellington, y cada paso que daba dejaba una marca en el mármol, como un peso que el material no estaba diseñado para soportar. Wellington no se movió. No fue por valentía ni por parálisis. No se movió porque miraba a su alrededor, porque necesitaba fuego y lo estaba buscando. La única vela de Chesterfield yacía en el suelo a unos metros de distancia, aún encendida, de alguna manera sin apagarse ni por la arena ni por el movimiento de los escarabajos que la rodeaban. Fue el primer golpe de suerte de aquella noche, y Wellington no perdió el tiempo reflexionando sobre su naturaleza. Corrió hacia la vela. Los escarabajos crujieron bajo sus pies. Ni siquiera bajó la mirada. Alcanzó la vela en 3 segundos. Se arrodilló y la recogió del suelo. La cera estaba blanda por el calor. La llama parpadeaba pero no se apagaba. Sujetó la vela con la mano izquierda y se incorporó. La criatura cambió de dirección. No aceleró. Simplemente ajustó su trayectoria, del mismo modo que un cuerpo que conoce con precisión la posición de su objetivo en el espacio ajusta la suya. La distancia entre ellos era de unos 20 pies. Wellington calculó su velocidad y el tiempo que tenía, y se dio cuenta de que el tiempo era escaso, pero aún lo tenía. Abrió la palma de su mano derecha y miró el amuleto. Sostuve la vela en mi mano izquierda y el amuleto en mi derecha, y me di cuenta de que quemar inmediatamente el amuleto en la llama de la vela era la única acción obvia. Sin embargo, también me di cuenta de que la vela era una fuente de fuego de intensidad insuficiente para destruir un objeto hecho de un material cuya naturaleza no podía identificar. Observé su superficie durante unos segundos y tomé una decisión. No acercó el amuleto a la llama de la vela. Miró a su alrededor. En el extremo izquierdo del vestíbulo, contra la pared norte, había una pequeña chimenea que los conserjes usaban para calentar la habitación durante los meses fríos. Noviembre fue bastante frío. La noche anterior, mientras preparaba el salón para el evento, el guardián Farrow ordenó encenderlo. Wellington lo había visto 2 horas antes, cuando entró en el salón y vio el fuego en su interior. No sabía si la chimenea seguía encendida. La distancia a la chimenea era de unos 12 metros. La criatura se encontraba entre él y la chimenea, ligeramente a la izquierda del camino principal. Wellington corrió. No directamente hacia la chimenea. Rodeó a la criatura por la derecha, usando al grupo de invitados que permanecían cerca de la pared como un obstáculo temporal entre él y su trayectoria. Varias personas gritaron al verlo pasar. Alguien intentó agarrarle el brazo. Él se zafó sin disminuir la velocidad. La criatura se giró. No lo persiguió. Giró y comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia la chimenea, siguiendo una trayectoria más corta, y Wellington lo vio con el rabillo del ojo y supo que lo alcanzaría. Que la criatura aparecería entre él y la chimenea si seguía moviéndose a la misma velocidad. Gritó, no por miedo. Les gritó al grupo que estaba junto al muro, exigiendo que alguien lo detuviera, lo distrajera, hiciera algo. Chesterfield lo oyó y lo entendió. Posteriormente, explicó su siguiente acción al investigador de una manera sumamente sencilla. El profesor se lo pidió, y él lo hizo, porque no quedaba nada más que hacer. Agarró una pesada silla de madera y se la arrojó a la criatura. La silla le dio en el hombro. La criatura se tambaleó, perdió el equilibrio y se detuvo un instante,
girando la cabeza hacia la nueva fuente de irritación. Ese segundo bastó para que Wellington pasara de largo. La chimenea estaba encendida. Era un buen fuego, uniforme, con una generosa capa de brasas incandescentes bajo los troncos. El calor le dio en la cara a 2 pasos de la rejilla. Wellington se detuvo frente a la chimenea, se giró y miró hacia el pasillo. La criatura estaba a unos 4,5 metros de distancia, mirando fijamente el amuleto que sostenía en la mano. Ya no se movía. Se quedó inmóvil, observando con la misma atención metódica con la que había hecho todo aquella noche. Y había algo más aterrador en su quietud que en su movimiento, porque la quietud de un ser con tales capacidades no significaba detenerse, significaba esperar. Esperaba a ver qué sucedería después. Los escarabajos del salón dejaron de moverse simultáneamente. Miles de insectos se congelaron en el suelo, en las paredes, en la ropa de la gente, cubriendo el salón con una alfombra oscura y viviente. El silencio era absoluto, salvo por el crepitar de la leña en la chimenea detrás de Wellington y el llanto silencioso de varias mujeres contra la pared del fondo. Wellington levantó la hoja de traducción que tenía delante. Encontró la línea correcta, la primera línea de la fórmula. Respiró hondo y comenzó a leer. Al mismo tiempo, movió su mano derecha hacia la boca abierta de la chimenea, donde el calor era más intenso, donde las brasas al rojo vivo brillaban blancas en su base. La criatura dio un paso hacia él. Un paso, rápido, distinto de los anteriores, y este paso fue una respuesta al inicio de la fórmula, una reacción al sonido de las palabras que reconocía. Un paso, y se detuvo de nuevo. Era como si algo en el texto lo mantuviera a distancia, como si las palabras crearan una barrera entre el hablante y aquel a quien iban dirigidas. Wellington leyó, y no bajó la mano con el amuleto al fuego, porque no había terminado de leer, porque la nota del traductor no indicaba con precisión en qué momento de la fórmula debía destruirse el ancla. Al principio, en el medio, al final, o en un lugar específico que no podía identificar sin el texto original. Leyó y acercó la mano al fuego, sintiendo el calor en el dorso. Miró a la criatura, y la criatura le devolvió la mirada. Algo comenzó a cambiar en sus cuencas oculares vacías. Luz roja. No venía de afuera, desde dentro. Desde las profundidades de las cuencas vacías de los ojos, comenzó a emerger un resplandor rojo, el mismo que antes había emanado de los jeroglíficos en las paredes del sarcófago, como si esa energía se hubiera desplazado, como si se estuviera gestando allí, en lo profundo del cráneo, preparándose para algo. La criatura abrió la boca, y en lugar de un hechizo salió una risa. Era una risa extraña, no por timbre ni por volumen, aunque ambos desafiaban la clasificación habitual. Su estructura era irregular. Tenía la organización rítmica característica de la risa como acto fisiológico, exhalaciones cortas y repetidas con cierta frecuencia, pero bajo esa apariencia rítmica había algo más que no tenía nada en común con la alegría o la ironía en la comprensión humana. Chesterfield lo describió en su testimonio como un sonido que transmitía conocimiento, como la risa de alguien que conoce el resultado, observando a quienes aún lo desconocen. Wellington continuó leyendo la fórmula. Lo leyó con calma, sin acelerar el paso, sin cambiar el ritmo, aunque la risa de la criatura llenaba la sala y rebotaba en las paredes y el techo, creando un efecto que varios testigos describieron como tridimensional, como si hubiera varias fuentes de sonido y estuvieran repartidas por toda la habitación. Los escarabajos del suelo y las paredes comenzaron a moverse de nuevo, lentamente, sin su propósito anterior, como si reaccionaran al sonido, como las ondas en la superficie del agua reaccionan al sonido. La mano de Wellington, que sostenía el amuleto, estaba a 1 centímetro del fuego. No la bajó a las llamas, porque la risa de la criatura cesó justo cuando sus dedos se acercaban a esa distancia. Se detuvo al instante, igual que el sonido se detiene cuando se apaga un mecanismo, y en ese silencio momentáneo, Wellington sintió lo que más tarde describió con la mayor precisión que le permitía su vocabulario.
Sentí una presión. No se trata de presión física sobre el cuerpo o las extremidades. Se trata de presión sobre lo que está dentro del cráneo y que no es el cerebro en el sentido anatómico. Presión sobre lo que procesa la experiencia y moldea la respuesta a ella. La presión era directa y creciente, como la presión del agua al bucear, y con ella llegaron las imágenes. Las imágenes comenzaron de repente y sin previo aviso, igual que un sueño comienza cuando uno se queda dormido. Wellington estaba de pie frente a la chimenea con la hoja de traducción en la mano izquierda y el amuleto en la derecha, y al mismo tiempo se encontraba en otro lugar, y este otro lugar era tan completo y detallado que durante unos segundos no estuvo seguro de cuál de los dos lugares era el real. Estaba bajo tierra, no en un sótano, ni en el pozo de una mina. En un espacio que tenía la geometría de una habitación, paredes rectas y un suelo nivelado, pero que estaba hecho de oscuridad, no de piedra ni de tierra. Una oscuridad de la misma calidad que la oscuridad en las cuencas de los ojos de la criatura. Activa, presente, con peso y temperatura. La temperatura era inferior a cualquier punto marcado en un termómetro normal. Sabía dónde estaba. No porque reconociera el lugar, sino porque el conocimiento venía con el lugar, incrustado en él, como un nombre incrustado en un símbolo de un mapa. Era el Duat. El inframundo egipcio, que los traductores del libro de los muertos describían tradicionalmente como una metáfora, un espacio poético de la mitología. Él estuvo allí y supo que no era una metáfora. Había sombras por todas partes a su alrededor. No siluetas ni contornos, sombras en el sentido más puro, áreas bidimensionales de ausencia que se desplazaban sobre las superficies desde la oscuridad. Se acercaron a él lenta y deliberadamente, con la misma paciencia que había observado en los movimientos de la criatura durante toda la noche. Y a medida que se aproximaban, comenzó a oírlos. No eran sonidos, no eran palabras. Era presión en ese lugar dentro del cráneo que no es el cerebro. Presión que creaba significados. Lo que le comunicaban no tenía forma lingüística. Era conocimiento de las extremidades. No se trata de un conocimiento abstracto de la muerte como fenómeno, sino de un conocimiento concreto y fisiológicamente tangible de la propia finitud como un hecho consumado. Era como si el tiempo funcionara de manera diferente aquí. Y lo que para él era un futuro posible, ya era pasado y estaba sellado. Se vio a sí mismo desde fuera, de pie en aquella habitación, y vio cómo terminó. Y lo que vio no implicaba que el profesor Wellington, superviviente, abandonara el Museo Británico por su propio pie. Vio cómo iba a terminar. Y entonces las sombras se acercaron. No puedo describir lo que sucedió después en términos de experiencia sensorial, ya que los órganos involucrados no son órganos de los sentidos en el sentido anatómico. Solo puedo registrar el resultado. En cierto momento me di cuenta de que lo que veía era una imagen creada deliberadamente, no la realidad. Que era una construcción creada con un propósito específico. Su propósito es que yo suelte mi mano derecha. Solté mi mano derecha. Dejé caer el amuleto. Lo dejé en el suelo del pasillo, fuera del alcance del fuego. Esto era lo que la criatura quería. Ni su vida, ni su K, aunque también eso. Primero el amuleto. Primero la eliminación del único instrumento capaz de cortar su conexión con el reino de los vivos. Wellington lo comprendió en la visión. Y comprendí otra cosa. Comprendí con esa claridad que a veces llega en el momento de mayor peligro, y que no es calma, sino su equivalente funcional preciso. El hecho de que la criatura esté gastando esfuerzo en crear esta visión significa que no puede simplemente tomar el amuleto, que existe un obstáculo entre él y el amuleto, que las palabras de la fórmula que pronuncia crean este obstáculo, que mientras él lee, el amuleto no puede acercarse lo suficiente. Lo único que tenía que hacer era seguir leyendo y mantener la mano cerrada. La visión se desvaneció. Volvió al pasillo, frente a la chimenea, con la hoja en la mano izquierda y el amuleto en la derecha. No sabía cuánto tiempo había pasado.
A juzgar por el calor en su mano derecha, que sostenía sobre el fuego, le pareció que no habían pasado más de unos segundos. No se había quemado la mano. Seguía leyendo, en piloto automático, a un nivel en el que las palabras se pronuncian sin pensarlo conscientemente. La criatura estaba a 3 metros de distancia. Ya no se reía. Lo miró con una expresión que no tenía nombre en el catálogo de emociones humanas porque no era humana. El resplandor rojo en las cuencas de sus ojos palpitaba rápidamente, más rápido que antes, más rápido que un pulso humano, con una frecuencia que ya no se percibía como un ritmo, sino como un brillo continuo con un fino temblor. Wellington miró la hoja de traducción. Estaba en la penúltima línea de la fórmula. Miró su mano con el amuleto. Miró el fuego. Y se dio cuenta de que no sabía si debía arrojar el amuleto al fuego antes o después de la última línea. La criatura dio un paso. Wellington tomó su decisión en una fracción de segundo. No porque tuviera tiempo de sopesar sus opciones, porque la criatura dio otro paso, y la distancia entre ellos se redujo a 8 pies, y a esa distancia el calor del resplandor rojo en las cuencas de sus ojos era físicamente palpable en su rostro, seco y punzante, como el calor del metal caliente, y ese calor presionaba ese lugar dentro de su cráneo que ya sabía cuál era la presión de la criatura desde dentro. Un paso más, y estaría lo suficientemente cerca como para volver a rodear su garganta con los dedos. Bajó la mano derecha a la chimenea, no sobre el fuego, dentro del fuego. Allí, donde ardía el tronco y donde el calor era más intenso. Allí, donde uno no baja la mano intencionadamente si la mano es parte del cuerpo, cuya seguridad se pretende proteger. Bajó la mano con el amuleto directamente a las llamas y soltó los dedos, dejando que el amuleto cayera sobre el tronco ardiente. Y no retiró la mano inmediatamente, porque continuó leyendo la penúltima línea de la fórmula y no podía permitirse detenerse ni por un segundo. La quemadura fue instantánea. El dorso de la mano y 3 dedos centrales sufrieron lesiones que un médico de la policía clasificó posteriormente como quemaduras de 2º grado, con zonas de quemaduras de 3er grado en 2 dedos. Wellington retiró la mano tras un segundo, quizás 2, y continuó leyendo. El amuleto yacía sobre un tronco ardiendo, no producía fuego, simplemente permanecía allí, sin arder. Las llamas a su alrededor no cambiaron. No se intensificaron, no cambiaron de color. El amuleto simplemente yacía en el fuego y seguía siendo un amuleto, negro e intacto, absorbiendo la luz tal como lo había estado haciendo durante todo este tiempo. La criatura se detuvo. Estaba mirando la chimenea, no a Wellington, sino a la chimenea. Y por primera vez aquella noche apareció en sus movimientos algo que podría llamarse vacilación, si esa palabra se aplicara a un ser que, hasta ese momento, había demostrado absoluta confianza en cada una de sus acciones. Permaneció inmóvil, mirando fijamente el amuleto en el fuego, y el resplandor rojo en las cuencas de sus ojos parpadeaba de forma inestable, con interrupciones que antes no estaban presentes. Wellington terminó de leer la penúltima línea. Comenzó con el último, y en ese momento, el amuleto en la chimenea se agrietó. No se partió por la mitad como una piedra. Una red de finas grietas se extendía por la superficie, irradiando desde el centro, como el esmalte de la cerámica que se agrieta ante un cambio brusco de temperatura. De las grietas emergía luz, ni roja ni cálida, blanca y fría, como una luz que no tiene fuente de calor, como una luz que es solo luz, sin radiación que la acompañe. Surgió de las grietas en finos hilos, e inmediatamente comenzó a desvanecerse, como una cerilla que se apaga con el viento. La criatura emitió un sonido, ni habla ni risa, un sonido que Wellington describió en su diario como único, sin parangón en su experiencia. Intentó encontrar una comparación, y solo halló una. Era el sonido de algo enorme que se daba cuenta de que lo que había considerado imposible estaba sucediendo. Dio un paso hacia la chimenea. Wellington se apartó, despejando el camino, y fue un error, porque se alejó del lugar donde había estado leyendo la fórmula,
y en ese mismo instante la criatura aceleró, no hacia la chimenea, sino hacia él. Las prioridades cambiaron, y Wellington lo comprendió una fracción de segundo antes de que una mano marchita, cuyos músculos se habían recuperado bajo harapos, le agarrara la muñeca izquierda. El agarre era diferente, no como antes, cuando unos dedos se cerraron alrededor de su garganta con una presión metódica y controlada. Esta vez, el agarre fue apresurado. Había un esfuerzo en ella, y en ese esfuerzo había algo que antes no estaba presente: urgencia. La criatura tenía prisa. Algo en lo que estaba sucediendo le imponía una limitación de tiempo que antes no existía. Las palabras de la fórmula lo crearon. Wellington siguió leyendo la última línea, sosteniendo el papel frente a él con su mano quemada, tratando de no mirar las ampollas de la quemadura en el dorso de su mano, no mirar los dedos de la criatura en su muñeca. Leer, solo leer, porque eso era lo único que importaba. La criatura lo apartó de la chimenea. Apoyó los pies en el suelo y retrocedió, sabiendo que no podría resistir la fuerza físicamente durante más de unos segundos, y continuó leyendo. La última línea era más larga que las demás. Tenía más palabras. La traductora le proporcionó una nota indicando que este segmento es el más problemático desde el punto de vista de la traducción, debido a los daños en el texto original, y que la versión presentada es una reconstrucción con una precisión de aproximadamente el 70%. 70%. La criatura tiró con más fuerza. Wellington perdió el equilibrio y dio un paso hacia ella, un paso forzado, su pie moviéndose por inercia, y ese paso bastó para que lo agarrara por el hombro con la otra mano y lo girara para que la mirara de frente. Se encontró a escasos centímetros de un rostro marchito con dientes blancos y vivos, y un brillo rojizo en las cuencas dentales, y este brillo ahora pulsaba tan rápido y de forma tan inestable que no podía mirarlo sin sentir una presión en el interior de su cráneo. Cerró los ojos y terminó de leer la última línea. Algo explotó en la chimenea detrás de él. No fue un estallido fuerte, no fue como pólvora o gas, como un objeto hueco que explota desde dentro, cuya presión interna supera la resistencia de su carcasa. Una ráfaga de aire breve e intensa, un clic e inmediatamente después un olor. El penetrante aroma mineral y ardiente de la piedra quemada, y debajo algo más antiguo, algo sin nombre. Los dedos de su muñeca cambiaron, no se soltaron, cambiaron. La presión en sus manos se volvió diferente, desigual, con huecos donde un segundo antes había habido un agarre firme. Wellington abrió los ojos. La criatura se estaba mirando las manos. El tejido muscular regenerado en el antebrazo derecho volvió a cambiar de color, del rojo oscuro propio de la vida a un marrón parecido al pergamino, luego a gris y finalmente a un tono indefinible en la paleta de colores de los tejidos vivos. El proceso era el inverso al que había observado tras la destrucción de Aston, y giraba rápidamente, más rápido de lo que avanzaba. Los contornos musculares que habían aparecido bajo la piel se estaban suavizando. La piel se tensaba de nuevo contra los huesos. La criatura alzó la cabeza y lo miró. El resplandor rojo en las cuencas de sus ojos se desvanecía. No al instante. Gradualmente, como un fuego que se extingue al agotarse su combustible. Se desvaneció, dejando tras de sí una oscuridad, pero de otro tipo. No la oscuridad activa y presente que observaba, presionaba y sabía. Simplemente la oscuridad de las cuencas vacías de los ojos de una momia de 3000 años. Los dedos de la muñeca se relajaron. La criatura dio un paso atrás. Wellington se quedó de pie mirándolo, sosteniendo en su mano quemada la hoja de traducción con la última línea de la fórmula que acababa de terminar de leer, y no se movió, porque aún no comprendía si estaba terminada o no. La criatura retrocedió otro paso y comenzó a acomodarse. El asentamiento fue lento y silencioso durante los primeros segundos. Las rodillas de la criatura no se doblaron bruscamente, no por una caída, sino por una pérdida gradual de tensión estructural,
como un muro que se asienta cuando se retira lentamente su elemento de soporte. Primero las rodillas, luego las caderas, después el torso. Y en cada una de estas sentadillas sucesivas había la misma metodología que en todos sus movimientos anteriores, solo que ahora funcionaba en la dirección opuesta. Se desplomó sobre el suelo de mármol como lo haría una criatura tras tomar una decisión, no tras caer. Wellington no se acercó. Permaneció junto a la chimenea, con una hoja de papel en la mano, observando. Presionó su mano derecha contra su costado con la izquierda, tratando de no mirar la quemadura, porque cuando la miraba, el dolor pasaba de ser una sensación secundaria a ser la principal, y ahora eso era inaceptable. Observó a la criatura y observó. El proceso de degradación del tejido se reanudó y se aceleró significativamente después de que el sujeto se arrodillara. Las zonas musculares restauradas perdieron volumen y color en el mismo orden en que fueron restauradas. Antebrazo derecho, hombro derecho, pecho, antebrazo izquierdo. La tasa de degradación fue de 3 a 4 veces mayor que la de restauración, lo que dio al observador la impresión de una reproducción inversa acelerada. La piel recuperó una consistencia similar a la del pergamino. Los contornos anatómicos de los músculos desaparecieron. Los pelos desgarrados no cicatrizaron, pero las roturas dejaron de revelar el tejido vivo subyacente. Algo más estaba cambiando en la sala. Los escarabajos dejaron de moverse cuando la criatura cayó de rodillas. No se congelaron. No se detuvieron a la espera de una nueva orden. Simplemente dejaron de ser organismos activos. Los que estaban en el suelo se quedaron inmóviles y comenzaron a desmoronarse. No al instante, sino gradualmente, como arcilla seca que se deshace bajo una ligera presión. Las que estaban en las paredes cayeron como una fina lluvia seca y se desmoronaron al contacto con el mármol. Los que se habían subido a la ropa de los invitados desaparecieron entre las telas, dejando solo manchas oscuras del tamaño de una moneda. 2 minutos después, los escarabajos habían desaparecido del salón. Lo único que quedaba era su olor, penetrante e insectoide, mezclado con el olor a arena caliente, y algo más que Wellington, en su diario, describió como el olor de un espacio cerrado, el olor de un lugar donde no había habido aire durante mucho tiempo. La oscuridad que se cernía sobre el lugar donde había estado el pedestal se disolvió. No se desvaneció como la niebla, simplemente dejó de existir en un momento específico, que nadie de los presentes pudo precisar, porque nadie estaba mirando exactamente allí en ese momento. Él estaba allí, y luego desapareció. Y esto se comprendió más tarde, cuando alguien notó que las molduras del techo volvían a ser visibles sobre el sarcófago. La criatura estaba arrodillada en medio del pasillo, con la cabeza gacha sobre el pecho. No se cayó, se hundió, con el último vestigio de ese control que había definido todos sus movimientos desde que despertó. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sus dedos relajados. Tras los labios arrugados se vislumbraban dientes blancos, pero no con la misma intensidad de antes. La piel que los rodeaba se oscurecía, se deshidrataba, volviendo al estado en que se encontraba desde hacía 3000 años. Y entonces la criatura comenzó a hablar. No era un conjuro, no era una fórmula. Era algo diferente en el ritmo, en la entonación, en el carácter de los sonidos. Wellington escuchó y percibió en ese texto una estructura diferente a todo lo que la criatura había pronunciado antes. Era egiptólogo con 22 años de experiencia, y aunque nunca había oído hablar a un egipcio antiguo vivo, había escuchado suficientes reconstrucciones y leído suficientes transcripciones como para reconocer ciertos patrones sonoros. Lo que dijo la criatura sonaba como un nombre, repetido, pronunciado con un patrón de entonación específico, con pausas en puntos concretos. Un nombre propio, pronunciado por la criatura que lo portó durante 3000 años en un sarcófago sellado, donde fue borrado deliberadamente de las paredes exteriores para privarlo de su identidad en el más allá. La criatura se estaba nombrando a sí misma en voz alta, quizás por primera vez en 3000 años,
Y había algo en ese acto de nombrar que Chesterfield, el único además de Wellington que lo escuchó con suficiente atención, describió en su testimonio de la siguiente manera. Sonaba como lo que hace una persona cuando quiere ser recordada. La voz se fue apagando, más tenue, más seca, como un hilo que se adelgaza al ser estirado hasta el límite. La voz del objeto se desvaneció gradualmente, manteniendo la misma organización rítmica hasta el último momento. Escuché e intenté memorizar la estructura fonética de los sonidos que se pronunciaban, dándome cuenta de que en ese momento no tenía forma de anotarlos. Este nombre, fuera cual fuese, fue borrado deliberadamente de la historia por quienes tapiaron este sarcófago en una cámara lateral sin marcar. Sabían lo que hacían. Sabían a quién estaban enterrando. Y tomaron todas las medidas necesarias para asegurarse de que este ser no pudiera ser identificado ni nombrado, porque en la teología egipcia el nombre forma parte de la esencia. He oído ese nombre. No lo anotaré. La voz pronunció la última palabra casi en silencio. Una exhalación. Seca, como el crujido del papiro. Y entonces la criatura se desmoronó. No lentamente, no gradualmente, como lo había hecho la regeneración de los tejidos, al instante. En una fracción de segundo, lo que había estado arrodillado en medio del salón dejó de ser una estructura y se convirtió en sustancia. Las mortajas se desprendieron, como ropas que caen de un cuerpo que de repente se ha convertido en gas. Dentro de la sábana santa solo quedaba lo que había después de 3000 años y una noche en Londres. Un montón de arena fina y seca, rojiza, clara, finamente dispersa. La misma que yacía en el suelo de mármol, de unos pocos milímetros de espesor, a lo largo de toda la sala. La misma que se encontraba en los pulmones de las 12 personas que serían halladas allí en unas horas. La misma que permaneció colgada fuera de la ventana rota, en el aire londinense de noviembre, durante varios minutos después de que la criatura dejara de existir, y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. Las puertas se abrieron, no con un portazo ni con ningún esfuerzo. Simplemente se abrieron, como se abren las puertas normales en circunstancias normales, cuando alguien gira la manija. Nadie giró la manija. Ambas puertas se abrieron solas, silenciosamente y sin crujir, y a través de ellas entró en el salón el frío aire de noviembre, con olor a carbón y estiércol de caballo, y la niebla lejana sobre el Támesis. Nadie salió corriendo. Allí estaban todos los supervivientes, 30 de ellos con la ropa desgarrada y cubierta de arena, mirando las puertas abiertas, y nadie se movió durante varios segundos, como si la libertad tras el encarcelamiento tardara en asimilarse. Entonces Lady Aston salió primero, en silencio, sin decir palabra, sin mirar el montón de arena donde minutos antes habían estado las ropas de su marido. Cruzó el pasillo, atravesó las puertas abiertas y sus tacones resonaron cada vez con menos fuerza. Los demás la siguieron. Wellington no la siguió. Se quedó junto a la chimenea y miró la rejilla donde yacían las cenizas. Ceniza limpia, de color blanco grisáceo, donde había estado el tronco y donde había metido la mano en el fuego con el amuleto. Ni rastro de obsidiana negra. No había piedras rotas, solo ceniza, indistinguible de la ceniza de la madera quemada. Se hundió lentamente hasta el suelo junto a la chimenea. Se sentó sobre las losas de mármol, cubiertas por una capa de arena rojiza. Abrió el diario en una página en blanco y comenzó a escribir, porque era lo único que sabía hacer en circunstancias para las que no existía otro protocolo. Más allá de la ventana rota, amanecía sobre Londres. En el vestíbulo solo quedaban arena, un sarcófago abierto y vacío, y un hombre que escribía, incapaz de parar. Afuera, en el pasillo, se oían los pasos apresurados de los primeros agentes que llegaban en respuesta a la llamada. El inspector Reginald Hope, de Scotland Yard, llegó al Museo Británico a las 6:42 de la mañana del 7 de noviembre. Redactó él mismo el informe de inspección de la escena del crimen, ya que no confiaba en que el sargento lo hiciera, porque tras solo 2 minutos en el salón egipcio, se dio cuenta de que el protocolo estándar no era adecuado para ese lugar.
una capa de arena en el suelo. 12 cadáveres en distintos estados de deshidratación, esparcidos al azar por la habitación, sin heridas visibles, sin sangre y sin ninguna influencia externa que pudiera explicar su estado. Losas de mármol agrietadas cerca del pedestal. Una ventana rota. Un sarcófago vacío con la tapa levantada y una capa rojiza en las paredes interiores, que el químico forense se negó a identificar posteriormente y que incluyó en el informe como una sustancia de origen desconocido, y una persona con vida en el rincón más alejado, junto a la chimenea. El profesor Wellington había escrito 42 páginas cuando llegó la policía. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la repisa de la chimenea, con el diario abierto sobre el regazo, escribiendo sin parar, cuando Hope se le acercó. Su mano derecha, quemada, sostenía un lápiz. No levantó la vista cuando el inspector se acercó. Terminó el párrafo, puso un punto y solo entonces alzó la vista. Más tarde, Hope describió su aspecto en un informe con una sola frase. El aspecto de un hombre que ha visto lo que no debería haber visto, y que ahora carga con ese conocimiento como una pesada carga física. Wellington le entregó el diario a Hope sin decir palabra. Ese mismo día, prestó declaración durante 4 horas en presencia de un inspector, 2 sargentos y una taquígrafa, de forma uniforme y coherente, sin histeria y sin lapsos de memoria. El testimonio coincidía con las anotaciones del diario en todos los detalles. Hope señaló esto en su informe como un factor que complica la situación. Los testigos que han experimentado eventos traumáticos suelen presentar inconsistencias entre su testimonio oral y sus relatos escritos. Wellington no mostró inconsistencias. Lo recordaba todo. Esa fue la primera señal. La segunda fue la arena. Mientras Wellington era escoltado fuera del salón, unas horas después de la llegada de la policía, uno de los agentes notó que una fina arena rojiza salía lentamente de la oreja izquierda del profesor. No era un chorro continuo, sino que se filtraba lentamente en pequeñas cantidades, como el agua que sale de un oído después de nadar. El agente informó de esto a Hope. Llamaron a un médico forense para atender a Hope. El médico examinó los oídos, la nariz y la garganta del profesor y descubrió rastros de arena fina de cuarzo en los senos nasales y la parte inferior de la tráquea, de composición idéntica a la arena del suelo del salón. Wellington no ofreció ninguna explicación. Solo dijo que durante la visión que la criatura le proyectó, olió algo. Y era exactamente eso: arena caliente y algo debajo. El médico registró la observación en el protocolo médico y se abstuvo de hacer comentarios. El caso fue transferido de la unidad regular de Scotland Yard a lo que oficialmente se conocía como la Oficina Especial de Investigación para Incidentes de Naturaleza No Especificada, que según varias fuentes, estaba directamente subordinada a una agencia específica de la corona. Hope entregó el caso sin objeción alguna y nunca más lo mencionó públicamente. La versión oficial de prensa fue que una sustancia tóxica no identificada se había filtrado en la sala egipcia del Museo Británico durante la apertura de un sarcófago egipcio, lo que provocó heridos y muertes entre varios visitantes del evento, que se celebró a puerta cerrada. La investigación continúa. El museo permanece temporalmente cerrado al público. Esta versión permaneció en la prensa durante exactamente 4 días, tras los cuales el tema desapareció de los periódicos por completo y simultáneamente, lo cual en sí mismo es una circunstancia notable para el mercado editorial, donde la competencia entre publicaciones en condiciones normales no permite que una historia sensacionalista sea silenciada simultáneamente. Wellington fue ingresado en un hospital privado de Surrey. No fue contra su voluntad. Dio su consentimiento voluntario para la hospitalización y firmó los documentos necesarios. Para explicar su acuerdo, escribió una breve nota que se conservó en el archivo y que yo tuve en mis manos. Estoy completamente cuerdo. Esto puede ser parte del problema. Un hombre en su sano juicio que sabe lo que yo sé es una fuente de inconvenientes para todos aquellos que eligen ignorarlo. Acepto la hospitalización por una razón. Necesito tiempo y silencio para escribir todo lo que recuerdo mientras aún lo recuerdo correctamente.
Las paredes del hospital proporcionarán estas condiciones de forma más fiable que cualquier otra cosa. Pasó el resto de su vida en el hospital, no porque no le dejaran salir, sí lo hicieron. La dejó sola durante unos días en varias ocasiones, visitando a colegas y yendo a bibliotecas, pero siempre regresaba explicando que la vida era más difícil para él fuera de su casa. Nunca especificó qué era exactamente lo más difícil, excepto una vez. Uno de los médicos del asilo, un joven llamado Thomas Carr, que más tarde se convirtió en un famoso psiquiatra y dejó unas extensas memorias, registró en su diario la siguiente conversación con el profesor, que tuvo lugar aproximadamente un año después de su ingreso. Carr le preguntó a Wellington qué era exactamente lo que le impedía vivir fuera del hospital. Wellington no respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana los árboles del jardín, y luego dijo lo siguiente, y Carr lo escribió palabra por palabra, porque eran palabras que no se olvidan. El profesor dijo que cuando quemó el amuleto y terminó de leer la fórmula, y el espíritu del sacerdote regresó al Duat, escuchó algo. No un sonido. Algo percibido por ese lugar dentro del cráneo que no es el cerebro en el sentido anatómico. Oyó cómo se cerraba la puerta entre mundos. Y oyó algo escapar en el último instante, una fracción de segundo antes de que la puerta se cerrara. Carr preguntó qué era. Wellington se apartó de la ventana y lo miró. Dijo que no sabía qué era exactamente, que no tenía las herramientas para identificar lo que emergía a través de la puerta que se cerraba entre mundos en una fracción de segundo. Que solo sabía una cosa: buscaba un cuerpo. Que el espíritu, privado de su cuerpo y su ancla, necesita un nuevo recipiente. Que 3000 años de inmovilidad en un sarcófago de basalto sellado no destruyen la intención. La concentran. No está muerto. Nunca estuvo muerto como la gente común. Estuvo encarcelado. Ahora es libre de nuevo, solo que sin cuerpo. Londres es grande. Las calles están llenas de gente. Cada uno lleva dentro de sí lo que necesita. Estoy aquí porque estos muros, este silencio, estos procedimientos crean una cierta barrera. No es una barrera fiable, pero es la mejor que tengo a mi alcance. Carr lo anotó y preguntó qué tipo de barrera creaba el manicomio. Wellington respondió: una mente ocupada. Dijo que una mente en blanco es una puerta abierta. Ese aburrimiento, soledad, apatía, melancolía, cualquier estado en el que la mente deja de trabajar activamente y comienza a vagar sin rumbo, es un estado en el que se abre la puerta. Su mente está ocupada en el hospital, médicos, procedimientos, sus compañeros de habitación, sus historias, sus enfermedades. Material constante para la observación y el análisis. En las calles de Londres, dijo, hay demasiada gente caminando sin pensar en nada. No es culpa suya. Simplemente están caminando. Pero es precisamente en estas personas, caminando sin rumbo fijo y sin pensar en nada, donde se abre la puerta. Carr cerró su diario y se sentó en silencio un rato. Luego formuló una última pregunta. ¿Cómo sabrá el profesor si esto sucede? ¿Si el espíritu encuentra el cuerpo? Wellington volvió a mirar por la ventana. Dijo que no lo sabría. De quien se convierta en el nuevo recipiente tampoco lo sabrá, al menos no de inmediato. Que este no es un proceso instantáneo. Es como cuando el olor de una habitación cambia poco a poco al introducir algo con su propio aroma. Gradualmente, imperceptiblemente, hasta que un día es demasiado tarde para darse cuenta. Añadió una cosa más. Si en algún lugar de Londres una persona descubre de repente que conoce un idioma que nunca aprendió, que oye sonidos que no existen, que su pulso se ha vuelto más lento de lo que debería ser, esto significará que el sacerdote ha encontrado lo que buscaba. Y ya no se le podrá detener como lo hice en el museo, porque esta vez no habrá ancla. El ancla será un cuerpo vivo, y no se puede quemar en la chimenea. Carr terminó de escribir y nunca más volvió a preguntarle a Wellington al respecto.
El profesor falleció en 1903 en el mismo hospital donde pasó 14 años. El informe médico oficial indicó que la causa de la muerte fue neumonía. El médico que firmó el informe anotó en una nota interna aparte, no destinada a uso oficial, una circunstancia que consideró insignificante. Durante la autopsia, se encontró una pequeña cantidad de arena de cuarzo finamente dispersa en los pulmones del profesor. Su composición era idéntica a la de la arena hallada en el suelo de la sala egipcia del Museo Británico. El diario, los informes policiales, las declaraciones de los testigos y las notas de Carr fueron depositados en los archivos de la Fiscalía, donde permanecieron olvidados durante 37 años, antes de acabar en el expediente que tenía en mis manos. El sarcófago fue devuelto a los almacenes del museo, vacío. Alrededor de 5 millones de personas vivían en las calles de Londres en 1889. Muchas de ellas caminaban sin rumbo fijo, sin pensar en nada.